Yo diría, el proceso de estabilización que tiene que ver con resolver el problema de la inflación tiene dos grandes etapas, dos grandes tiempos. Hay toda una primera fase, que es la que arranca en diciembre, cuando empieza todo el sinceramiento de precios relativos. Vos recibís una economía que ya venía derrapando o espiralizando con datos de inflación de 12%, con toda una batería de precios reprimidos muy importantes, y el gobierno tiene la difícil tarea en el arranque de sincerar el dólar, los combustibles, las tarifas. En ese momento, y ahí viene el primer tiempo y el primer desafío, vos vas a sentir ese fogonazo inflacionario, la inflación salta a la zona del 25. Después de 25 empieza a bajar, 20, 13, 11, 8. Y yo te diría, bueno, ese primer tiempo concluyó con éxito, podemos discutir las formas o las herramientas que utilizar, etcétera, pero digamos, si el objetivo era evitar un evento nominalmente disruptivo en la Argentina, sea la forma que sea, eso se logró. Ahora tenemos un segundo desafío en un segundo tiempo que tiene que ver cómo hacemos para llevar la inflación de 4 a 0. Y la complejidad de la inflación en el corto plazo, ¿cuál es? Que viene con crawling cambiario del 2%, tenés una tablita que va actualizando el dólar al 2 y eso te pone un piso, que tiene un componente de brecha cambiaria, un esquema de pago de diferimiento de importaciones, digamos, que te hace traer a valor presente un dólar incluso más alto, y todo esto convive con corrección todavía de precios de servicios públicos, con componentes inerciales. Los alimentos parecen tener una tendencia a la desaceleración, pero los servicios todavía tienen que corregir. Efectivamente, ¿por qué? Porque los componentes de servicios están mucho más impactados por el componente de recomposición de los ingresos, paritarias, y además la economía viene con componentes inerciales contractuales indexatorios. Cuando uno abre el 4,2% del mes de agosto, 7% fue lo que más subió, eran todo el componente de servicios regulados, luz, gas. Exacto. Después tenías educación, transporte, comunicación, todo esto es regulado. Claro. Entonces empieza a convivir. No transable además. Exactamente. El único transable que se filtró arriba del promedio fue equipamiento del hogar. Sorpresa, está 30% abajo en actividad y corrió al 4,5%. Bueno, nosotros estamos viendo con los relevantes que nosotros hacemos en la consultora, que el mes de septiembre cerró en la zona de entre 3,8 y 3,9. Algunos analistas dan un poquito más abajo, pero claramente da cuenta de un dato que perfora el 4, pero ahí nomás. Entonces, claramente el proceso de inflación de corto plazo te está dando batalla. Está mostrando mucha resistencia para lograr esta hipótesis de convergencia que tiene el gobierno. O sea que es difícil que en el último trimestre tengamos esa convergencia al 2%. Es un partido difícil. Yo diría lo siguiente. Yo creo que tarde o temprano se va a resolver el problema de la inflación en la Argentina porque se están atacando las causas. Lo que no quiere decir que esto sea un fenómeno que se dé en forma rápida, homogénea y lineal, tal vez como necesita o se imagina el gobierno y el equipo económico. ¿Hay un plazo para eso? Bueno, en la hipótesis de... Acá hay dos grandes escenarios por delante. La hipótesis de convergencia del gobierno es que de acá 4, 5, 6 meses la brecha tiene que ser 0, la inflación empalmar al crawling del 2%, ahí va a ir bajando el crawling al 1 y después al 0. La proyección de inflación del gobierno del año que viene es 18%, es una inflación que promedio es 1,4. Entonces, estamos hablando ya del corto plazo. Es decir, que, digamos, en esa proyección de la tendencia a desacelerar, ¿es posible que, digamos, el dólar converja hacia el dólar oficial? Bueno, ese es un escenario. ¿Va a seguir cayendo el dólar? Ese es un escenario. En ese escenario, el dólar de arriba se empalma al de abajo. Como después desaparece el blend porque no hay más brecha y a fin de año termina el impuesto país, esta convergencia nominal nos deja un tipo de cambio muy abajo. A plata de hoy, por algún atraso más que pueda tener, estamos hablando de un tipo cuasi unificado, no libre, pero sí cuasi unificado en la zona de 950 pesos, lo cual da cuenta de un dólar muy bajo y eso puede ser una preocupación para algunos sectores económicos. Ahora, ¿y qué pasa si no sucede? Entonces, ahí es donde yo creo que si la brecha sigue alta, si la inflación sigue navegando a aguas de 4, con crawling del 2, la apreciación cambiaria ya va a ser demasiado importante e insostenible. Va a haber que hacer una especie de recalibración o service al programa. Entonces nosotros estamos viendo acá que el programa cambiario, para que sea sostenible en el tiempo, necesita por un lado lograr esta hipótesis de convergencia rápido, pero además por la cuenta financiera empezar a conseguir dólares, porque la cuenta corriente ya luce asfixiada en el marco de una economía que necesita empezar a afianzar el ciclo de recuperación y eso demanda dólares. Entonces, en la medida que logren frenar esta inflación de corto plazo consiguiendo dólares, bueno, en pocos meses vamos a hablar de una economía ya con muy baja inflación y eso es muy positivo. Eso va a tener pros y cons en términos sectoriales, pero es una discusión secundaria. Digamos, se evitó la hiper, se evitó un evento nominalmente disruptivo y se redujo o se estabilizó la economía. En la medida que esos planetas, yo digo, los planetas no se alineen y a vos se te consigue
por la vía del blanqueo, del RIGI, del repo, del FMI, conseguir dólares, y tu inflación muestre mucha inercia, bueno, vas a tener que hacer algún movimiento, y eso va a implicar que este sendero de inflación que viene navegando al 4, antes de bajar, rebote y después termine bajando. Perfecto. En tu opinión, este trade-off entre bajar la inflación y nivel de actividad, ¿el gobierno va a seguir apostando en bajarla? Sin lugar a duda. Sin lugar a dudas. Sin lugar a duda, porque acá hay no un va a gran... haber ninguna, digamos, para las presiones sectoriales, gremiales, no va a ceder el gobierno. No lo veo cediendo, salvo que la realidad se imponga y se ve imposibilitado por falta de dólares a seguir en ese camino. Pero si logra que estos planetas se alineen, sin lugar a dudas va por ahí, porque el gobierno tiene un gran mandato popular, que era estabilizar la economía. Si para eso tiene que pagar 2 o 4 o 5 puntos de desempleo, la sociedad después, con el correr de los meses, tal vez ya post elecciones diga, señores, yo tengo otra preocupación ahora, el desempleo es 12. Exacto. Pero el desempleo en el segundo trimestre fue 7%, 7,6%, y veníamos de 5,5%. Entonces, cuando uno mira las demandas sociales, la inflación está muchísimo más arriba que el desempleo, y el gran empobrecedor de la Argentina de los últimos 10 años fue justamente el problema de la inflación.